Buen día, en esta ocasión pues vamos a ver a detalle lo que son las válvulas neumáticas direccionables. En el video pasado pues vimos una pequeña introducción a lo que son este tipo de válvulas y pues vamos a entrar en detalle a cómo nombrarlas, identificarlas y ver su simbología. Entonces, permítanme. Para nombrar la válvula es necesario conocer principalmente tres cosas. Los primeros puntos: el número de vías u orificios, el número de posiciones, que vamos a ver que son los cuadros representativos en los diagramas, los tipos de accionamientos, si es mecánico, eléctrico, neumático, etcétera, y si aplica en un tipo de válvula en específico, si es normalmente cerrada o normalmente abierta. Y pues esta simbología está estandarizada en estas normas. No voy a ahondar en ellas, únicamente mencionaremos alguna nomenclatura que tiene cada puerto de la válvula. Entonces, primero necesitamos conocer el número de vías. ¿Qué es el número de vías? Como dije, el número de orificios. Y en los diagramas está representado por las líneas de aire que entran y salen de la válvula. Normalmente por la parte inferior entra el aire, por la parte superior sale. Entonces aquí tiene dos líneas o dos conductos, es de dos vías. Esta tiene tres conductos, tres vías, es simple. Esta tiene 4 y esta tiene 5. De 2 vías, de 3 vías, de 4 vías, de 5 vías. Y el número de posiciones, como vimos y mencioné anteriormente, es el número de recuadros que tiene el símbolo de la válvula. Las más comunes son de 2 y de 3 posiciones. Existen de más posiciones, sí, y generalmente se hacen por medio de servoválvulas o válvulas proporcionales que van haciendo la función de diferentes tipos de comunicación de conducto. Aquí vimos la norma, lo que es la ISO, y pues acá está la CETOP, ¿cómo se nombran las vías? Generalmente existen 4 tipos, que es la presión, el servicio, el escape, y a veces existen los pilotajes. Estas tres, todas las válvulas lo tienen. Los pilotajes pueden o no existir en las válvulas, dependiendo de cada tipo de válvula. Entonces, esto es para identificar en el cuerpo de la válvula, porque muchas veces las etiquetas son impresas, digámoslo así, y se borra el símbolo y no sabemos, pero generalmente en el cuerpo de la válvula está grabado ya sea algún número o alguna letra. Para eso nos sirve conocer esto. Igualmente, en otro video voy a mostrar las válvulas en físico para poder distinguirlas. Entonces, la presión siempre hay un punto de presión que es donde va a llegar después de la FRL o de nuestra línea de aire, va a llegar a un punto de la válvula. Generalmente, cuando existe uno, pues ahí es. Cuando existen dos, es el lado izquierdo. Por ejemplo, en las de 3 y 4 vías es el lado izquierdo, generalmente, lo más común. Y en la de 5 vías siempre es el centro. La presión en la norma ISO está con la numeración 1 y en la CETOP está con la letra P. Los servicios son la parte superior. Digamos, este es un servicio, otro servicio, este tiene dos servicios, tiene dos servicios. ¿Qué tienen? Van identificados con 2, 4, número par. Y en la CETOP son con letras A, B, C y le sigue. Entonces, este vendría siendo el 2, el 4, el 2, el 4. ¿Sí? Este vendría siendo el 2, el 2. Los servicios son la parte superior, ¿por qué? Porque es donde va conectado el actuador. Esos son los servicios. Los servicios son donde va conectado el actuador. Aunque lo más comúnmente que vemos en las válvulas son esta parte, pero pues existen estos. Yo he visto tanto las dos. Generalmente
Generalmente veo más letras, pero podemos ver números también, que me ha tocado. Entonces, los escapes son la parte inferior, aparte de la presión. Como vimos, abajo va la presión y el que sobra viene siendo un escape. Presión y escape. Entonces este vendría siendo el número 1 y este vendría siendo el número 3. ¿Por qué? Porque es un escape. Vendría siendo 1, 2, 3. Este vendría siendo 1, 2, 4 y luego este de acá abajo vendría siendo el 3. ¿Por qué es el escape? ¿Qué quiere decir? Los servicios son a donde están los actuadores, los escapes son por donde va a liberar la presión que acumulé en el actuador. Entonces por eso es muy ruidoso, porque primero mando el aire al cilindro y después lo tengo que descargar a la atmósfera. ¿Por dónde? Por medio del escape. Los pilotajes en este caso no se ven, porque generalmente los pilotajes son los accionamientos neumáticos laterales, que pueden ser externos o internos. Generalmente son internos, pero algunas válvulas nos permiten tener pilotajes externos. Entonces, generalmente estos van con números pares, empezando el 10, 12, 14, etc. O letras X, Y, Z. Entonces, número de vías, ¿cuántos orificios tiene? O cuántas líneas se le ven al cuadro. Y el número de posiciones son el número de cuadros. Ahora, ¿qué vemos? Los tipos de accionamiento. Esto lo voy a ver de forma rápido. ¿Por qué? Porque como mencioné en el video anterior, me voy a tratar de especializar en estos. Esto es como que un repaso rápido, genérico, mejor dicho. Dije rápido en el video pasado, fueron 20 minutos. Accionamientos eléctricos. ¿Por qué? Porque me voy a ir directo a lo que es el control electroneumático. Pero existen diferentes en las válvulas, diferentes accionamientos. Como vimos en el video pasado, existen los accionamientos manuales. El que vimos principalmente pues fue que fue un botón pulsador. Este es uno genérico. Y que fue el de palanca, ¿verdad? Existen los accionamientos por pedal, por rodillo, que son los limit switch, que me permiten detectar el vástago y pues acciona lo que es la válvula. También muy comúnmente utilizado lo que es el retorno automático o retorno por muelle. Estos son la simbología más comúnmente utilizada en los tipos de accionamientos. Como digo, los que vamos a utilizar nosotros o nos vamos a enfocar va a ser para el control de circuitos electroneumáticos, pues por lo tanto deben de ser accionamientos eléctricos. ¿Sí? Este viene siendo por presión, generalmente si está hueco, por ejemplo este es pilotaje, ¿sí? Es hueco, es pilotaje neumático, se acciona por presión. Generalmente cuando está relleno es hidráulico, cuando está hueco, como en este caso este triangulito, digamos, es hueco, es neumático. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo nombrar las válvulas. ¿Qué dijimos? Número de vías y número de posiciones. Aquí están numerados. Estos los saqué de Festo, de hecho yo los configuré. Y como vemos, vamos a regresarnos. Está por números, ¿sí? La norma ISO, pues, es por números. Y dijimos que la presión es 1, los servicios son pares, los escapes son impares. Entonces, como vemos, esta es la presión, ¿sí? Y este es el servicio. Entonces, ¿tiene cuántos? 1, 2 servicios. Entonces, es una válvula 2 y tiene 2 recuadros. Es una válvula 2, 2. La que sigue, ¿cuántos servicios tiene? Tiene 3. El 1, que vendría siendo la presión. El 2, que es el servicio al cilindro. Y el 3, que es el escape. Tengo 3 servicios o 3 vías. Es una 3. Y tengo 2 cuadros. Es una 3, 2. La que sigue igual. Ya no andamos en las presiones. Acá está. 1 presión. Números pares arriba son servicios, van al cilindro. El que sigue es impar, es el escape. Entonces esta es una válvula 4 servicios, 2 posiciones, 4, 2. La que sigue es una 5, 2, tengo 5 servicios, 5 vías, 5 llegadas, digamos. Y 2 cuadros, 5, 2. La que sigue ya cambió.
Tenemos 5 servicios, sigue siendo una válvula 5, pero ahora tenemos 3 recuadros, es una 5-3. La que sigue son 4 servicios, 4 vías, es una 4-3. La que sigue tienen accionamientos. Entonces, ¿cómo se llamaría esta? Es una válvula 2-2, porque como vimos es idéntica a esta, es una válvula de 2 vías, 2 posiciones. ¿Y cómo es el accionamiento? Es accionada por palanca con enclavamiento. Este es el símbolo de palanca, esta pequeña, ¿cómo se llama? Resaque, digámoslo así, indica que es enclavamiento y es normalmente cerrada. ¿Por qué? Porque obviamente si aquí va la presión, nunca va a pasar. ¿Qué va a pasar? Acá, si cambio la posición, en reposo, cabe destacar esto, ¿va? De que esta, si no acciona la palanca, es normalmente cerrada. Aquí, si no acciona la palanca, es normalmente abierta. ¿Por qué? Porque está pasando la presión de 1 hacia el servicio 2. La que sigue es una válvula 3-2, porque es igual que esta. ¿Y cómo es su accionamiento? Es accionamiento por rodillo, retornado por resorte, y también es normalmente cerrada. ¿Por qué? Porque si la presión va aquí, tiene un tapón. ¿Qué quiere decir? Que no va a pasar el aire. Al igual que el ejemplo anterior, si cambiamos la posición del lugar, ¿qué va a pasar? La presión normalmente, si yo no lo acciono aquí, está taponeado, está cerrada. Pero en este caso, si yo no lo acciono, está normalmente abierta o normalmente pasa el aire. Si yo acciono, bloqueo y voy a despresurizar el sistema. La que sigue es muy parecida a esta, es una válvula 4-3. Obviamente aquí es el centro, se conoce como centro tándem, creo. Y este es un centro cerrado. Entonces, aquí también se me olvidó ponerlo, de que en este tipo de válvulas que son de 3 posiciones, también se nombra el tipo de centro que maneja normalmente. Entonces, esta es una válvula 4-3, accionamientos eléctricos, centrado por resortes, y el centro es normalmente cerrado o centro cerrado. 4-3, accionamientos eléctricos. Bueno, aquí yo primero mencioné centrado por resortes, centro cerrado. Aquí podemos estas características nombrarlos a nuestro gusto. Primero el centro y después algún otro tipo de accionamiento o a la inversa. Es igual. La que sigue es una 5-2 con accionamientos eléctricos. La que continúa es una 5-3. ¿Qué accionamientos son? Neumáticos, ¿sí? El centro lo tiene con los servicios a escape. También se le conoce como centro abierto ¿Por qué? Porque me permite mover el vástago a voluntad. El centro es un centro con servicios a escapes y obviamente está centrado por resortes. La que sigue es una válvula 4-3, accionamiento eléctrico, centrado por resortes, y se le conoce a este tipo de centro como centro abierto. Esto es más comúnmente utilizado en hidráulica. Las válvulas de 4 vías, como esta, son más utilizadas en hidráulica, y las válvulas de 3 posiciones y de 3 vías o de 5 vías son más utilizadas en neumática. Ahora vamos a ver los direccionamientos más usados. ¿Cuáles son los más comúnmente utilizados en válvulas direccionales? Existen estos 3 tipos. Ahí ahorita la recalco. Aquí, esta puede ser con centro cerrado, como se puede ver, o puede ser el centro anterior que observamos, algún centro abierto. Pero existen estos 3 tipos de válvulas o 3 configuraciones de válvulas que son las más comúnmente utilizadas en la neumática y en la electroneumática. Obviamente aquí le puse accionamientos neumáticos. Si lo quiero cambiar a eléctrico, únicamente cambio el accionamiento eléctrico. Y como podemos ver es una 5-2
Esta se le conoce como monoestable, porque tiene un estado estable. ¿Qué quiere decir? Si yo acciono, cambia de posición la vía y tengo un estado estable. ¿Qué va a pasar? Si yo lo dejo accionado, la válvula se va a quedar en posición de cambio. ¿Qué pasa si le retiro la energía, en este caso la presión? El muelle o el resorte se va a encargar de regresarla a esta posición. La que sigue, esta se conoce como válvula monoestable. La que sigue es una válvula biestable o tiene dos estados estables. Si cambio para acá, si meto presión de un lado, cambia de posición. ¿Y qué va a pasar? Si retiro la presión, aunque retire la presión, la válvula quedará memorizada o este cuadro pasará acá y conectaría estas vías. ¿Cuándo va a cambiar? Hasta el momento de que yo agregue presión o en el caso de las electroneumáticas, encienda o active la bobina del otro lado. ¿Qué va a pasar? Va a cambiar, va a hacer que cambie de sentido el pistón. ¿Y qué va a pasar? Aunque retire la energía, se va a quedar en esta posición, cosa que no sucede con esta. Y en la que sigue, se llaman doble monoestables. ¿Por qué? Porque tiene dos estados estables, pero sigue estando el centro dominante. Si yo no acciono, va a dominar la posición del centro. Si yo meto presión aquí, venzo este resorte, va a cambiar a esta posición, pero debo de mantener la energía. Si quito la energía, el resorte la va a regresar al centro. ¿Qué pasa si la aviento por acá? Va a cambiar ahora este cuadro, va a pasar aquí, va a conectar estas direcciones, va a vencer el resorte. ¿Qué pasa si retiro la energía? Va a regresar, al igual que el estado de monoestable. Pero aquí debo de mantener la energía en la doble monoestable y en la monoestable debo de mantener la energía para que se mantenga el estado estable. En la biestable no, simplemente con un pulso o con una pequeña señal se realiza el cambio. ¿Y qué va a suceder? Se va a memorizar, no va a cambiar hasta que yo accione el sentido contrario. Por el momento, pues hasta aquí sería los tipos. Vamos a pasar a un video en Festo para ver cómo realizar el control con esto. Obviamente, como hace rato vimos, la predominante en el uso neumático, no digo que es la única, la predominante es esta del centro. La 5.2 biestable. ¿Por qué? Porque como mencioné, simplemente con una pequeña señal se activa y se va a quedar ese estado. Hasta que yo mande otra señal por el otro sentido, va a cambiar y está. Cosa que no sucede con las otras. Esta es un poco, digamos así, su control es mucho más simple. De hecho, el método de solución directo siempre, o las soluciones de circuitos electrónicos que rondan por internet generalmente utilizan esta. ¿Por qué? Porque son la válvula con un control mucho más simple que las demás. Obviamente aquí ahorita en otro video voy a realizar la simulación por medio de Festo para que vean cómo este control es casi directo, y para realizar el mismo funcionamiento con esta o con esta válvula, el circuito se incrementa. ¿Por qué? Porque debo de utilizar memorias para poder mantener los estados, cosa que con esta no. Al momento de que acciono, se memoriza la válvula y ya me evito yo hacer ese control físicamente. Entonces, lo dejamos por esto el video. Siguiente video vamos a ver las simulaciones y el control, la forma de controlar cada una de este tipo de válvulas. Entonces, nos vemos en el siguiente video.